Reciban un cordial saludo, queridos estudiantes. Hoy vamos a tener un estudio nuevo acerca del tema el Imperio Romano. Iniciemos. El Imperio Romano. ¿A qué se conoce? ¿Qué es esto? Este término. El Imperio Romano fue el imperio de la civilización romana que fue posterior a la República, es decir, existía una República de Roma y luego se convirtió en el Imperio Romano. Normalmente era caracterizado por una forma de gobierno autocrática. ¿Qué quiere decir este término autocrático? Que la autoridad, que el gobierno se nombraba por sí solo, ejercía los poderes y tomaba sus propias atribuciones. En su apogeo controló un territorio que abarcaba desde el Océano Atlántico hasta el oeste, que llegaba a las orillas del Mar Caspio y el Mar Rojo al este. Y también iba desde el desierto del Sahara al sur hasta las orillas de los ríos Rin y Danubio en la frontera con Caledonia al norte, es decir, bastante extenso este territorio. ¿Cómo se va dando este proceso de la división? La historia nos cuenta que Teodosio I fue el último emperador que gobernó sobre un imperio romano unificado. Después de su muerte, que se da en el año de 395 después de Cristo, el Imperio Romano se divide. ¿Cómo se divide? En el Imperio Romano Oriental, que regiría Constantinopla, y un Imperio Romano Occidental que regiría de manera intermitente entre Roma, Mediolano y Rávena. Vemos que durante este proceso existen grupos emigrantes que se van dando. Por ejemplo, en los siglos 4 y 5, los pueblos nómadas de Asia Central comenzaron a emigrar fuera de su patria. Prácticamente esto causó considerables estragos en todo el continente asiático. Por ejemplo, nos encontramos con el pueblo los hunos que llegaron a Europa cerca de el año 370 después de Cristo, provocando un movimiento de pueblos germánicos. Asimismo, nos encontramos con los visigodos, que eran uno de los primeros pueblos germánicos que derrotaron a un gran ejército romano en la batalla de Adriano. Ellos prácticamente emigraron a Italia y saquearon a Roma en el año 410 después de Cristo. Los vándalos, en cambio, se han caracterizado por ser un grupo germánico que conquistaron Cartago y establecieron un reino allí. Asimismo, dentro de este grupo de emigrantes encontramos a los anglos y sajones, quienes fueron quienes invadieron Gran Bretaña. Los francos, en cambio, tomaron el control de Galia y los ostrogodos conquistaron Italia. Entonces vemos la presencia de muchos grupos emigrantes. Ahora vemos cómo ahí en pantalla se fue dividiendo el Imperio Romano, ¿verdad? De qué lado estaba el Imperio de Occidente y cómo iba quedando el Imperio de Oriente. Ahora, ¿cómo se fue dando esta división? em, Vemos cómo empieza a haber crisis del Bajo Imperio. La crisis del siglo III, hablar de esta crisis es hablar de un periodo histórico del Imperio Romano que tuvo una duración de unos 50 años aproximadamente, comprendido entre la muerte del emperador Alejandro Severo en el año 235 y el acceso al trono del imperio por parte de Diocleciano en el año 284. Vemos aquí que existe una profunda crisis. Vemos cómo empieza a surgir los poderes efímeros y poderes momentáneos sin un fundamento legal. Vemos una vida económica con incertidumbre de producción, dificultad de transporte y también ruina de la moneda. Durante este periodo se distinguen dos épocas, dos etapas, que es la anarquía militar y los emperadores ilirios. ¿A qué hace referencia la anarquía militar? En la que se produce una ausencia casi constante de una autoridad.
Prácticamente esta autoridad, que de alguna u otra manera era una autoridad central, duradera, y que durante lo cual los soldados de los ejércitos fronterizos iban designando y eliminando emperadores a su voluntad. Muy diferente a los emperadores ilirios, que en cambio tras los años de anarquía militar en que la seguridad y la unidad del imperio se había visto gravemente comprometida, vemos cómo diferentes emperadores de origen lírico y danubiano lograron reunificar el imperio y sentar las bases para restablecer la situación. Ahora, ¿cómo se da el proceso de la división del imperio? Aquí nos encontramos con algunas causas internas. Primero vemos a un gobierno romano débil. Vemos que el ejército se tornó poderoso y ambicioso, eligiendo como emperadores a sus generales y después de un tiempo lo asesinaban. Empezó a haber persecuciones de los emperadores contra los cristianos y la crisis social económica. Vemos la presencia de Teodosio, el último emperador romano, que antes de morir lo que hizo fue dividir el imperio entre sus hijos, Arcadio y Honorio. Arcadio, al hijo mayor, le entregó el imperio romano de Oriente, con cuya capital era Constantinopla, mientras que Honorio, el hijo menor, reinó el imperio de Occidente, cuya capital fue la ciudad de Milán, pero que en la práctica sigue siendo Roma. Asimismo, vimos causas externas. ¿Cuáles fueron las causas externas que motivaron la división del imperio? Y vemos cómo hubieron invasiones, ¿sí? Por ejemplo, los bárbaros eran tribus que vivían fuera de los límites del imperio romano y que no habían sido dominados. Eran pueblos que se dedicaron a la agricultura y el pastoreo. Y asimismo vemos la presencia de principales pueblos como los visigodos, los ostrogodos, los anglo y los sajones, los suevos, los vándalos y alanos, los hunos, los francos y los burgundios. Eso es todo, jóvenes, en el día de hoy sobre este estudio del Imperio Romano. Que tengan un lindo día.